Cada 4 años el mundo se detiene y centra la mirada, los sueños y el asombro en un solo punto del planeta, a veces en una sola persona. Naciones enteras contienen el aliento por minutos, a veces por segundos, hasta que sucede lo esperado. Por todos los rincones del planeta se pueden escuchar gritos de júbilo o a veces de frustración. Son los Juegos Olímpicos, donde se borran diferencias por unos días y se compite en algo parecido a una fraternidad universal. México ha sido también protagonista de grandes historias en los Juegos Olímpicos. Cada vez más acariciamos la ilusión de una medalla, pero ahí están solo los mejores, la élite deportiva de la humanidad, y ahí hemos estado también como país. Tatiana Ortiz sabe lo que es la gloria olímpica. Lo sabe porque un día decidió pagar el costo de ganar una medalla olímpica, de enfocar toda su vida a ese momento, a 3 segundos que definieron su futuro y su paso a la historia. No solo ganó una medalla en las Olimpiadas, sino que fue parte del primer equipo femenil que ganó una medalla en clavados. Mi encuentro hoy con Tatiana Ortiz es un viaje al esfuerzo y al orgullo. Por eso, mi encuentro de hoy. Pues hoy estoy en el Comité Olímpico Mexicano y estoy muy contento porque estoy con Tatiana Ortiz. Tatiana Ortiz, medallista olímpica, aquí, bueno, no aquí, pero en esas plataformas de clavado. Tatiana, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias por la invitación. Tatiana, tú encarnas uno de los anhelos que estoy absolutamente cierto que todos los mexicanos hemos tenido alguna vez: ganar una medalla olímpica. Eso es algo muy difícil para cualquier país. Para nuestro país es especialmente difícil por las condiciones, por muchas cosas. Pero tú sí has ganado una medalla olímpica. Eso hoy para ti debe ser no solamente pasado, sino futuro. Primero, Tatiana, quisiera preguntarte ese momento. Déjame empezar por ahí y a partir de ahí platicamos de tu vida. ¿Qué se siente, Tatiana, cuando finalmente y después de toda una vida de entrenamiento oyes México, subes a ese podio y te ponen una medalla olímpica? ¿Qué es eso, Tatiana? Ahora lo recuerdo como todo un sueño que pasa en cámara muy rápida. Cuando quieres ver todo pero no ves nada y todo te está pasando al mismo tiempo y volteas a un lado y al otro y como que tratas de poner atención a todo, pero la verdad es que no tanta emoción no te lo está permitiendo, ¿no? Me acuerdo que estábamos formadas ya para justamente avanzar al podium. Y estábamos Paola y yo platicando, o sea, normal, como si hubiera sido cualquier cosa. Y me decía Paola, me dice, ¿te das cuenta que ya cambió nuestra vida para siempre? Y yo, sí. Pero la verdad es que no, por supuesto que no tenía idea, ¿no? Y la vez que no la tuve, yo creo que hasta 1 o 2 semanas después, que fue cuando ya realmente llegué a México, porque todavía competimos en individual, en la prueba individual, y todavía nos quedamos otros días hasta que nos tocó el vuelo de regreso. Y pues seguíamos ahí en la burbujita, ¿no? En la villa, el entrenamiento, todos los horarios, todo, pero ya en el momento en el que aterrizamos en México, porque inclusive nos mandaban, bueno, a mí me mandaban correos mi familia y todo, correo electrónico. Oye, es que aquí están, repite tu competencia, oye, es que en la calle, en los periódicos, todo, pero dices, órale, ¿no? Pero pues estás hasta el otro lado del mundo. Pero hasta que llegué a México, que me bajé del avión y vi la cantidad de gente que nos estaba esperando a nosotras, cuando tú esperas ver pues, a tus papás, 2 que 3 por ahí perdidos y todo, pero cuando llegas y realmente ves un aeropuerto lleno de gente, con pancartas, que van por ti, wow, que te reciben así y dices, órale, ¿qué pasó aquí? Porque además ya también habían pasado pues 2 o 3 semanas, ¿no? De que se había ganado la medalla. Entonces, pues dices, nada más vas a ver a tu familia, ¿no? Y no, te das cuenta que es toda una locura. Y empiezas a salir a la calle y te empiezan a parar en la calle. Oye, que Tatiana, yo vi tu competencia. Y la gente te cuenta cómo la vivió, cómo se emocionó, qué pensaron, cómo gritaron, ¿no? Entonces vuelves a revivir todo eso y el lugar al que te paras, la gente te recuerda, te reconoce, te agradece, ¿no? Entonces, pues fue pues unos momentos de muchísima emoción. Déjame en ese momento, sigamos con ese momento un poco para luego entender al personaje a futuro.
Pero, Tatiana, tú ya ganaste la medalla, pero retrocedamos unos minutos atrás de cuando oíste México y te subiste a ese podium y te colgaron una medalla. Unos minutos atrás, tú estabas subiendo unas escaleras y estabas llevando la ilusión o la decepción de todo un país. Y como es todo en el mundo, cuando ganaste, ganamos los mexicanos y gritamos y dijimos, wow, ¿no? Hombre, si hubieras perdido, pues perdió... Pobre Tatiana. Pobre Tatiana, ¿no? Pues perdió, no se concentró. Porque además en los clavados, especialmente los mexicanos, somos expertos cada 4 años y decimos, uy, se pasó, uy, no apretó el abdomen, uy, no dio, ¿no? Como si de verdad supiéramos. Pero eso es la magia, que nos hace soñar contigo. ¿Qué pasa por la cabeza de un atleta de alto rendimiento? En este caso, en los clavados, cuando va subiendo estas escaleras a una plataforma, 10 metros, ¿no? Que fue lo tuyo. Sí. ¿Es correcto? Y va subiendo y en ese momento sabes que todos los años de entrenamiento, todo lo que has dejado de hacer o has hecho, y me refiero a dejado de hacer porque hemos escuchado mucho todo lo que un atleta tiene que dejar de hacer como joven, es decir, todo lo que sacrifica, pero también todo lo que hace, todo está en juego en ese momento. Y te paras al filo de una plataforma. Yo no puedo entenderlo. Se quedan quietecitas. Una de las dos da una voz, ¿no? Como diciendo, no sé cómo se llama esa voz, pero las hemos oído. El conteo. Ajá, el conteo, sí. Y de repente suben los brazos, un país entero deja de respirar. Y durante 3 segundos, ¿cuánto tardas en caer? Como 12, 3 segundos. 3 segundos. Ajá. Durante 3 segundos el país dice, ay, Tatiana, aprieta el estómago, por favor, ¿no? Y caes. Pero ¿qué pasa por tu cabeza en ese lapso de tiempo en el que tu vida entera está en juego? No tu vida entera, pero tus ilusiones y lo que has hecho está en juego en esos momentos. Pues es un trayecto que recorrimos tantas veces, hicimos tantas veces ese recorrido de las escaleras, esa espera, ese momento previo a, como dices, ya estar paradas en la plataforma, que ya ese día específicamente se hizo en automático, ¿no? Lo complicado fue para llegar a ese momento, para que nos vieran concentradas, con la mirada bien fija en un punto, con la respiración tranquila. Ajá. El reto fue llegar a ese momento, ¿no? Porque en ese y ese reto significan muchos años. O sea, imagínate, yo ya tenía más de 15, 16 años entrenando para llegar a eso. A esos 3 segundos. Pero bueno, específicamente ya ahí que fue, lo que hacíamos era, cada quien iba subiendo las escaleras a su propio ritmo, cada quien tenía un lugar en específico en el que se quedaba esperando para hacer, pues, cada quien su propio ritual, por así decirlo. Okay. Pero llegaba un momento en el que nos poníamos a hacer una imitación, ¿no? Una imitación era repetir el movimiento que teníamos que hacer, del clavado que nos tocaba que hacer. Entonces, Paola hacía el conteo, yo estaba al lado, hacía mis movimientos, la imitación de mi clavado. Le decía, bueno, ok, ya lo hicimos, estamos órale, listos. Cada quien para su lado. Y entonces ya ella hacía su propio trabajo, su propio ritual, y yo me ponía a hacer el mío. ¿Y cuál es tu ritual? Que era lo que hacía. Yo trabajaba mucho la visualización. Okay. Y lo trabajé de una forma... Te veías girando en el aire. Exactamente, pero fue una visualización que yo hacía en ese momento, pero también la llegué a hacer días antes de la competencia. Ajá. Pero yo te hablo desde que yo me imaginaba llegando a la alberca, dónde iba a dejar mis cosas, con qué actitud iba a llegar. Todo eso. Todo eso. Bueno, es más, me imaginaba hasta la entrevista y la sonrisa y el corto, largo. Todo eso. Yo he sido muy visual, entonces para mí tener todas esas imágenes en mi cabeza me dieron muchísima seguridad. Entonces era lo que yo hacía arriba en la plataforma. Entonces yo imaginaba mi clavado y con mi propio cuerpo iba sintiendo el ritmo de la vuelta. Es una sensación... Espero poderlo explicar bien, pero a lo mejor no sé si lo logre, pero cuando haces el clavado,
tu cuerpo siente el ritmo. Es como cuando bailas, ¿no? Ok. Que vas sintiendo la música. El clavado es igual. Entonces vas sintiendo la cadencia de la vuelta, cómo se va apretando tu cuerpo cuando tienes que abrir, cómo se tensa en la salida. Entonces todo el tiempo tu cuerpo está muy, muy pendiente de todas esas sensaciones. Entonces yo lo imaginaba y imaginaba ese ritmo, esa sensación. Entonces, pues mi cuerpo vibraba y mi mente lo imaginaba. Entonces yo tanto lo sentía como lo podía ver. Entonces, ya una vez que yo hacía eso, ya nos volvíamos a juntar, ya esperábamos a que nos anunciaran, cada quien en su lado, empezábamos a caminar y ya, te ponías en la punta, entonces Tan ya, sencillo. o sea, ya ahí ya era en automático. Sí, porque ya ahí todo, había que hacer lo que, ya, lo ajá, que en tu habías mente hecho, ya sí. te lo habías aventado 2 o 3 veces antes el clavado, ¿no? Entonces ya una vez que estabas parado, ya nada más era esperar la señal y tratar bueno, y salir al mismo tiempo, ¿no? Pero así, o sea, Pero luego pasa, supongo yo, porque nunca me he echado un clavado, ¿no? Eso solo lo supongo. Soy experto como todos los mexicanos cada 4 años Claro. en clavados y sé cuándo se pasan y cuándo no, ¿no? Pero nunca me he echado un clavado, como todos los mexicanos además. Pero yo supongo que cuando tus manos entran al agua, cuando tú entras al agua, algo en tu cabeza sabe si lo hiciste bien o no. ah, sí, claro. ¿Tú sabes Sí, si ese fue un clavado de una medalla? Lo sabes inclusive antes En de el entrar aire. al agua. Desde que estás haciendo la salida del primer movimiento, ahí ya sientes, sabes. pero ya no te puedes parar. O sea, es Sí, de claro. ya salí Sí, y sí. pues trataré de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Hay obviamente sus mañitas, ¿no? Que si sientes que vas corto, si sientes que vas Ajá. pasado, hay mañitas para tratar de corregir. Pero inclusive desde la salida, tú Sabes ya sabes si cómo lo vas a hiciste caer, bien. ¿no? Y Abres cuando caíste y al caes. agua en esa ocasión, bueno, en esa y en muchas, pues, pero cuando tú caes al agua, ¿tienes la sensación de esto me puede dar una medalla? Especialmente el último clavado, sí. ¡Wow! Ese último clavado, sí. Porque nuestra competencia fueron 5 clavados. Los 2 clavados obligatorios, que es de bajo grado de dificultad, que son clavados sencillos, y los 3 de alto Que grado. además entiendo ustedes presentaron una lista muy compleja, de En una ese enorme momento sí, complejidad. sí, en ese momento era de las listas con mayor grado de dificultad, justamente porque técnicamente no éramos tan técnicas como las chinas, ¿no? Entonces Ok. los errores se podían notar más en nosotras. Entonces decíamos, bueno, ¿qué sí podemos hacer bien? Pues meterle grado de dificultad, porque somos más rápidas, somos más fuertes, Ok. brincamos más, vamos a apostarle. La a eso. estrategia Entonces funcionó. tuvimos una estrategia exactamente para llegar Esa justo depende con de tu esa... entrenador, de tu equipo técnico, de tu equipo de Sí, entrenadores. y de pues, las características físicas de todo Claro, clavadista. claro. Entonces, Paola es muy rápida, brinca, da vueltas rápido y todo. Y yo, me exigí hasta Sí, porque había estar que hacerlo haciendo igual, lo mismo. claro. Exactamente. Entonces, lo logramos y por eso teníamos una serie con alto grado de dificultad. Entonces, a partir del tercer clavado, que estábamos en último lugar, porque primera y segunda ronda íbamos en último, porque técnicamente no estábamos bien, nos pasamos al tercer lugar. ¡Wow! Entonces ahí dijimos, aquí es donde empieza realmente nuestra competencia para nosotras. Y del tercer lugar, ahí nos mantuvimos, el cuarto clavado estuvo bien, un poquito pasado, pero nos mantuvimos. Y en el último clavado estábamos a nada de quedar en segundo lugar. O sea, estaba la pelea entre segundo o tercer lugar. Ok. Entonces ese último clavado fue, para mí, mi pensamiento fue, como sea, pero de cabeza. O sea, hagas lo que hagas, pero de cabeza. No vayas a intentar que estoy a 5 puntos y que si lo hago más, si brinco más, lo puedo hacer. No, ya. ¿Cómo? Lo que sabes hacer, como Exacto. lo sabes hacer, de cabeza. Eso fue lo que yo pensé. Entonces yo nada más escuché el 3, la vi con el rabito del ojo a Paola, que empezó a hacer su movimiento. Dije, voy a hacer el mío, salí, hice mi clavado y ya. Pero fue de cabeza. Y sí, salimos. Nos ganaron por 5 puntos las australianas, pero dices, bueno, como quiera, No, es bueno. tercer lugar. Claro. Y entonces luego puedes ver la pantalla. Entonces, luego salimos y ahí nos marcaba tercer lugar. Entonces dijimos, ya, o sea, no hay manera de que el cuarto nos alcance, porque también vas haciendo tu Claro, cuenta. claro. Entonces ya. ¿No? O sea, lo que podía pasar es que las australianas fallaran y subirnos al segundo, cosa que no pasó, pero bueno, dijimos, pudiera ser, ¿no? Claro. Pero desde ahí nos habíamos visto que habíamos quedado en tercer lugar. A ver, sigamos en este retroceso del tiempo. Ya pasamos del podium al momento en el que visualizas todo, en el que subes, retrocedamos muchos años atrás. Retrocedamos en el momento en el que Tatiana, yo creo que ni siquiera tú,
en el que alguien en su familia dice, esta niña va a hacer clavados. Porque tú, ¿a qué edad empezaste? Yo empecé a los 6 años. A los pero 6 años sí. tú no decidiste nada. ¿Alguien No, lo sí, decidió? sí lo decidí ¿De yo. veras? Sí lo decidí A ver, yo. cuéntame. Nosotros íbamos al Deportivo de Chapultepec. Ok. Entonces ahí empezamos a aprender a nadar, empezamos a hacer gimnasia. Tengo un hermano mayor con el que iba a todas las actividades. Entonces, una vez eran vacaciones de verano, entonces estábamos en la alberca y estábamos viendo a los chicos que estaban entrenando, clavados en el trampolín y que estaban dando las vueltas y caían de cabeza. Y dije, oye, esto es súper parecido a lo que hago en gimnasia. Hice nadar, por supuesto que lo puedo Pero más hacer. me falta que me suban. Sí, entonces empezaba el curso de verano y le dije a mi mamá, oye, inscríbenos, mamá, son vacaciones, métenos al curso de verano. La entrenadora era Elsa Tenorio, también Claro. fue a Juegos Olímpicos, fue creo que 4º lugar olímpico, también muy Pero brillante. ahí quería yo llegar, o sea, ahorita nos sigues platicando, pero a eso me refería. Sí fue tu decisión, Sí, totalmente. pero eso no hubiera podido pasar si a los 6 años tu mamá dice, no, niña, estás loca, te me vas a matar, olvídate, vete, sigue haciendo gimnasia. No, deja que te cuente. Realmente yo no podía hacer ese tipo de deportes porque cuando tenía 3 años me caí de un 2º piso y me fracturé el cráneo. ¿Cómo? ¿Cómo te caíste de un es segundo que- piso? O sea, lo tuyo era aventarte. Lo mío era aventarme todo, con agua o sin agua. Dios mío, ¿de veras? Sí, estábamos en casa de mi abuelita y en una de las recámaras había como una cajonera, ¿no? De pared a pared y daba a las ventanas. Entonces estaba con mis primos jugando al teatro o al circo o a algo así. Y no nos dimos cuenta, o yo no me di cuenta que la cortina estaba cerrada, pero la ventana abierta. Entonces ahí va Tatiana y ¡zas! Me recargo y molas. O sea, me caí a la calle y caí y tuve fractura de cráneo. Dios Entonces, mío. A ver, síguele. estuvo muy bien que haya sido a esa edad porque los huesos No, todavía... no, nunca estuvo bien caerse de un segundo piso, nunca está Bueno, bien. pero Sí, ayudó, quizá ayudó, o sea, ayudó a sí, que... si hoy nos caemos de un segundo piso, ¿no? quién sabe qué. Sí, bueno, caerse nos nunca pasa. sí es buena idea, ¿no? Sí. Pero en esa ocasión estuvo bien que haya sido tan pequeña porque fue nada más una fractura. Mi cráneo soldó muy rápido, los huesos todo soldó muy rápido, me recuperé muy rápido, pero la recomendación del doctor fue anualmente estar haciendo chequeos. Sí, yo creo que la primera recomendación es que no se vuelva a caer. Sí, y era Y así esto es de caerse. no puedes hacer nada, no puedes hacer ningún deporte, no correr, no, o sea, no puedes nada, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a mi mamá, quiero hacer esto, pues mi mamá me dice, ¿estás mal? Por supuesto que no. O sea, el doctor nos dijo no y la recomendación siempre fue no. Y yo, no, pero es que yo quiero hacerlo. Y entonces, Y entonces, pues ya sabes, las mamás siendo mamás, pues ya me dejaron hacer lo que yo quisiera. bueno, Y no todas las entonces- mamás dejan hacer eso, ¿eh? Quizá la mía hubiera dicho, Sí, fuimos al doctor, obviamente hubo estudios, encefalograma, ya todo. sabías soldado y bien dijeron, el sí, hueso, está ¿no? bien, o sea, ahorita ya está bien, Ok. adelante, ¿no? Nada más pues sigan teniendo cuidado, pues de que no vaya a haber otro golpe así. Entonces nos dieron, por así decirlo, un alta y entonces ya me pude yo meter a hacer clavados. Y Pero realmente no debería de haber ¿Uno empieza estado en cuál? ¿En haciendo el eso. de 3 metros? Empiezas ¿En el de la de un orillita, metro? ¿De aquí? la orillita de la alberca. ¿Y un día te dijeron, súbete a eso? Sí, pero ya años Ya después. años después. Años después. Sí, es que eso es lo que a veces impacta, ¿no? Que dices, hoy luego te subes al de 10 y dices, no, me es aviento. una locura. Pero ya llevas cierto tiempo entrenando, te vas acostumbrando a la altura, a la sensación de tu cuerpo cuando está en el aire, entonces ya es muy normal. Empiezas en la orilla, luego 1 metro, 3 metros, 5, 7 metros y medio y luego 10 metros. Y ahora ya tenemos clavados de altura que son 27 metros, entonces... No te vas a aventar de eso. Tonka, ¿no? Por supuesto que no. Sí. Una vez me subí a tomar una foto y dije, esto no es He para visto sus caen incluso parados, de pies, ¿no? sí, No, porque si no la sería una fuerza locura. es ya, sí, los brazos te no aguantarían rompes, ese sí. golpe, por eso es con las piernas. Pero ¿Cómo sí. es la vida, Tatiana, de una deportista que empieza como un juego, como todo en la vida empieza como un juego, y tú le dijiste a tu mamá, no a la mía, sino a la tuya, quiero aventarme? Bueno, ya dijo, vamos a ver, el doctor dijo, sí, ya que se aviente, total, igual se va a aventar, ¿no? Empezaste, eso es un juego para un niño, tú sigues tu plan de vida que ha trazado tus papás, tu familia, tu entorno,
pues dice, bueno, eso es una actividad extra. No va a ser clavadista la niña, va a ser algo en la vida, ¿no? Pero ¿en qué momento esto se empieza a poner serio? ¿En qué momento un entrenador, una entrenadora habla con tu familia, siendo todavía una niña, y dice, esta niña tiene madera, necesito entrenar más con ella? O sea, ¿en qué momento esto pasa de ser un hobby, un juego, a, espérense, esto puede ser algo serio de verdad? Sí, pues fíjate que yo tengo la gran bendición de venir de una familia de deportistas. Ok, eso ayuda, eso sí, siempre. Mi abuelo, mi papá, ellos hacían fútbol americano. Entonces, como dices, empezó esto... O sea, les gustan las lesiones en tu casa, Sí, ¿no? nos gusta rudo. Entonces, unos días iba a entrenar clavados, otros días seguía yendo a jugar fútbol americano. O sea, en ese momento todavía no existía las ligas femeniles como hay ahora, entonces me tocaba jugar con puro niño. Entonces, llegó un momento en el que empezaron a haber competencias y empecé a tener resultados. Y la entrenadora justamente ahí habló con mis papás y le dijo, oye, bueno, ahora venía 3 veces por semana. Y entonces así se fue dando. Empecé a dejar las otras actividades que yo hacía, porque te digo, los días que no iba a clavados, estaba haciendo otra actividad deportiva. O sea, para mí siempre era en la mañana escuela y en la tarde deporte. Claro. Yo no entendía otra cosa más que es. así. Entonces, solito se fue dando las competencias. La entrenadora habló con mis papás, dijo, puede venir más días, no puede venir más días, está así. ¿Dónde entrenabas? ¿Dónde era este primer entrenamiento? En el Deportivo Chapultepec. Ya me ahí, en Chapultepec. Pero llegó también un momento en el El que... Deportivo Chapultepec es un deportivo privado. Sí. O sea, hasta ahí no entrabas todavía en el tema federativo. Sí. Eso sigue siendo un club privado de muy alto nivel, ¿no? Pero sigue siendo un club privado, Sí. ¿no? Hasta ahí sigue siendo como medio un juego. Un juego. ¿No? Sí, ¿no? Y los días que no entrenábamos íbamos a la alberca, te Claro. asoleabas, o sea, sí, era... Porque además eso es algo interesante, Tatiana. Tú decías, todo esto me nació un verano en el que yo estaba en el club y estábamos en la alberca y vi a unos aventarse unos clavazos. Bueno, la mayoría de los que de niños íbamos a alguna alberca en el verano, nos bastaba con chapotear y jugar y hundirnos y echarnos agua unos a otros. Pero algo en tu cabeza decía, no, yo lo que quiero es eso. Yo quiero competir, yo quiero entrenar, yo quiero hacerlo en forma. Sí, la verdad es que yo creo que era algo que traía ya en mi carácter o mi forma de ser, la parte competitiva, ¿no? O sea, para mí el deporte, nada más por hacer deporte, no me sabía. Yo siempre quería la parte competitiva, quería representar a mi club, quería representar esa parte de cuando te daban tu uniforme y estrenabas el traje de baño y todo eso, a mí eso me encantaba. Eso me encantaba. Y me acuerdo cuando me dieron mi uniforme de Juegos Olímpicos, bueno, me lo probé, la foto, lo olí, lo vi, todo. Entonces, y cada uniforme, no nada más el de Juegos Olímpicos, cada uniforme para mí era parte de la experiencia. Claro. Y a ver, entonces sigamos con esta vida de una deportista de alto rendimiento. En algún momento de tu vida esto se pone serio, los entrenadores hablan con tu familia, contigo, te dicen, necesitamos entrenar más contigo, más días de entrenamiento, esto tiene que ser más serio. Y ahí empiezas a diferenciar tu vida de la de tus compañeras de la escuela, de la de tus primas, no sé, porque esto ya no es un juego, esto ya no es una actividad extra. Platicábamos, Tatiana, que esto llega un momento en que se pone serio y tu familia tiene que tomar una decisión junto contigo y tu vida empieza a diferenciarse. O sea, tu vida de niña, de adolescente, ya no fue la misma de la de tu círculo de amigas, la de quizá tus primas, no lo sé, porque lo tuyo es esta alberca, lo tuyo es ese trampolín. ¿Cómo vive una persona su desarrollo de joven así, con una vida tan distinta a la del resto de su círculo? Pues es que es muy fácil cuando tienes muy claro hacia dónde quieres ir, ¿no? Y tú siempre lo tuviste muy claro. Y yo siempre lo tuve muy claro. Lo tuyo, nos decías, era competir. Sí, o sea, tal vez en ese momento no era ganar una medalla olímpica, no, pero sí era
superarme, ir ganando las competencias que fuera teniendo, ir viajando, porque entonces podía conocer nuevos países, podía ir a lugares que tal vez nunca me hubiera imaginado conocer. Entonces era irme poniendo cada vez retos y retos y retos, pero siempre enfocado a seguir en mi deporte. Entonces la verdad es que me acuerdo pues cuando regresábamos, ¿no? Cuando iniciaba el ciclo escolar y hablaban de cómo había sido la graduación y que pues yo no había estado, era como de, pues yo estaba compitiendo, ¿no? Yo estaba entrenando, ¿no? Y para mí era muy normal, o ya más grande, Navidades, cumpleaños, Día de la Madre, o sea, sí, pues estaba en contacto con mi familia y todo, pero también mi familia siempre... pues contentos de que yo estuviera haciendo lo que me gusta. ¿Qué tan ¿no? importante es para un deportista a estos niveles el apoyo familiar, el entorno? No, es súper importante, son tu pilar porque en primera saben cuando estás en el lugar que te gusta, ¿no? Entonces te ven contento, entonces ¿qué te pueden reclamar? ¿Qué te pueden decir? Ay, es que no estuviste en mi cumpleaños. No, qué bueno, no estuviste, pero estás haciendo lo que te gusta. Entonces, en mi familia siempre fue así y siempre tuvimos muy buena comunicación en todo, ¿no? ¿Cómo van tus entrenamientos? Hay que echarle ganas, es que necesitas, o sea, siempre muy atentos de todo lo que yo llegara a necesitar y de la situación que estaba viviendo, ¿no? Y también pues festejando los triunfos, pero también siempre apoyando en las derrotas, ¿no? Y siempre ese es un punto importantísimo. Tú eres una mujer ganadora, eres una medallista olímpica, nos contuviste el aliento a un país entero durante 3 segundos y al final gritamos y ganamos todos. Pero muchas veces tú perdiste, porque para ganar hay que perder. Claro. ¿Cómo entender en la vida de un deportista, pero también de un ser humano, cómo entender que en la vida también es importante perder, aprender a perder, en un mundo en el que pareciera que lo único que importa es ser una persona exitosa y entonces las redes están infestadas de gente que dicen son exitosas y no estoy tan seguro? Fingimos el éxito porque le tenemos miedo a la derrota, pero la derrota es quizá lo que le da sabor al triunfo. Tú perdiste muchas veces antes de ganar y tú no lo contabas, hubieras podido perder. Empezaste esa competencia que terminó dándote una medalla olímpica perdiendo y eso solo lo sabe remontar a alguien que ha perdido muchas veces. ¿Cómo manejar el tema en esto, pero en la vida de para ganar hay que perder? Pues mira, a mí hubo un momento justo en el 2004, cuando era el ciclo para Atenas, que yo juraba que era mi momento y que tenía que ser parte de la selección, ¿no? Porque también presionada, porque chicos de mi generación con los que yo entrenaba ya estaban compitiendo y ya estaban en esos niveles. Entonces yo decía, pues yo también tengo que hacerlo, ¿no? Si entrenamos juntos, ¿cómo es que yo no voy a poder? Y para mí fue muy duro porque yo no conseguí clasificarme y tuve una lesión, una fractura de nariz una semana antes del selectivo. Entonces iba con la nariz fracturada, competí súper mal, o sea, todo súper mal. Y sí, un mes y medio, dije, no, ya no quiero hacer esto, ya no quiero entrenar, ya no quiero estar aquí, no es lo mío, voy a buscar otra cosa, ¿no? Entonces mis papás me dijeron, pues órale. Pues busca, ¿qué más vas a hacer? Entonces nada más sabes ir a la alberca, a ver, pues queremos ver qué haces, ¿no? Y me dejaron, yo creo que me dejaron, dijeron, a ver, tú solita nos vas a decir, ¿no? Y sí, efectivamente estuve analizando mis posibilidades y dije, ay no, yo creo que mejor sí regreso, yo creo que sí es lo mío. Sí es la alberca. Pero me sirvió mucho porque nunca había estado alejada tanto de una alberca, nunca había visto las cosas. ¿Cuánto fue este tiempo? Fue, te digo, como mes y medio o 2 meses, que yo nunca me había permitido descansar, ver las cosas desde otra perspectiva. Nunca había sentido, pues yo creo que tanto dolor, tanta decepción. Y la verdad es que el dolor también fue un maestro muy, muy, muy importante en esta situación, porque de otra manera, pues yo hubiera seguido, ¿no? Haciendo lo mismo y teniendo el mismo pensamiento. Entonces fue hacerme un nuevo planteamiento. Y fue desde, a ver,
qué necesita Tatiana para en 4 años no estar en esta misma situación, ¿no? Tatiana necesita ir a unos Juegos Centroamericanos, a unos Panamericanos, a una Copa del Mundo y a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, ir trazando esa ruta, ir haciendo el caminito y qué clavados va a necesitar Tatiana y físicamente cómo tiene que estar y con qué entrenador, en qué alberca, o sea, hasta ahí. ¿Todo eso tú lo diseñaste? Todo, entonces fue todo un cambio en la forma en la que yo me estaba preparando de todo. Cambié de entrenador, cambié de alberca, me enfoqué a plataforma, porque antes yo también hacía trampolín y plataforma, y la verdad es que te digo, a veces... O sea, ¿traías como una dispersión? Sí. Y en ese momento tú dije, o sea, ese... No dispersión, pero yo decía, en alguna de las dos tiene que pegar, en trampolín o en plataforma, pero yo voy a ir. Y la verdad es que no, entonces me permití el decir, ok, Tatiana, no sirves para trampolín, ¿no? Pero en plataforma lo puedes hacer muy bien. Y cuando te dicen, sí, Tatiana, está bien, lo tuyo es plataforma, pero no sola, tienes que ir con otra persona. Eso ya fue, eso debe ser también eso ya un también proceso, fue, ¿no? Mucho tiempo después, inclusive fue un año antes de Juegos Olímpicos, y la forma en que se hace la pareja con Paola fue un tema circunstancial, porque ella había empezado el ciclo olímpico con otra pareja y a mí me llamaron un año antes, ¿no? Entonces fue ir a marchas forzadas, ir forzando pues todo el entrenamiento, el cambio, el adáptate, el diseña la serie de clavados, ¿no? Entonces fue también muy retador porque lo que otras parejas pudieron hacer en 3 años, nosotros lo teníamos que hacer en meses. Entonces fue un reto muy grande el poder llegar en la forma en la que nosotras llegamos, pero eso habla del trabajo que cada una habíamos estado haciendo en lo individual. Entonces ya cuando nos juntamos como pareja, pues ya nada más era sincronizar, ¿no? La parte de hacer al mismo tiempo ya el clavado. Las dos tenían... Pero ya cada una había hecho un trabajo por separado muy importante. Entonces, pues fue así que se logró hacer, pero la verdad es que yo todo el tiempo había trabajado en la parte individual y me estaba enfocando apenas en la plataforma. Me permití el decir, ok, Tatiana, no sirves para trampolín, ¿no? Pero en plataforma lo puedes hacer muy bien. Y cuando te dicen, sí, Tatiana, está bien, lo tuyo es plataforma, pero no sola, tienes que ir con otra persona. Eso ya fue, eso debe ser también eso ya un también proceso, fue, ¿no? Mucho tiempo después, inclusive fue un año antes de Juegos Olímpicos, y la forma en que se hace la pareja con Paola fue un tema circunstancial, porque ella había empezado el ciclo olímpico con otra pareja y a mí me llamaron un año antes, ¿no? Entonces fue ir a marchas forzadas, ir forzando pues todo el entrenamiento, el cambio, el adáptate, el diseña la serie de clavados, ¿no? Entonces fue también muy retador porque lo que otras parejas pudieron hacer en 3 años, nosotros lo teníamos que hacer en meses. Entonces fue un reto muy grande el poder llegar en la forma en la que nosotras llegamos, pero eso habla del trabajo que cada una habíamos estado haciendo en lo individual. Entonces ya cuando nos juntamos como pareja, pues ya nada más era sincronizar, ¿no? La parte de hacer al mismo tiempo ya el clavado. Las dos tenían... Pero ya cada una había hecho un trabajo por separado muy importante. Entonces, pues fue así que se logró hacer, pero la verdad es que yo todo el tiempo había trabajado en la parte individual y me estaba enfocando apenas en la plataforma. Oye, Tatiana, y cuando estás en estos procesos, cuando estás compitiendo, cuando ya trazas una ruta y dices voy a Centroamericano, luego tengo que enfocarme en el Panamericano, tengo que ir a una Copa del Mundo, de ahí voy a ir a la Olimpiada, tienes un camino. ¿No hay algo que en ese momento te dice, esto es muy arriesgado? ¿Qué voy a hacer de mi vida si esto no es como yo lo estoy pensando? O sea, un poco lo que te decía tu familia, está bien, salte de la alberca a ver qué haces. ¿No pensó Tatiana en algún momento de su vida decir, ¿y si no? O sea, ¿y si de verdad yo no? O sea, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué hay afuera de la alberca? ¿No llegó a ser una duda en algún momento? Duda no, porque Tatiana siempre fue Tatiana y en esa época Tatiana se le podía nombrar a veces un poco rebelde, ¿no? Y a veces Tatiana era la niña mala, la que no se quedaba en la villa, la que no acataba las órdenes que daban los superiores, la que quería hacer las cosas a su manera. Entonces, eso siempre me permitió ser
fiel a lo que yo quería, a mis valores y a mis principios, y siempre marcó como esa parte de, bueno, Tatiana sale de la alberca y Tatiana está con su familia, y Tatiana sale los fines de semana con sus amigos, y Tatiana sigue yendo a la alberca y sigue estudiando y se sigue preparando. Entonces, Tatiana nunca dejó, Tatiana siempre fue Tatiana mujer, Tatiana profesionista, Tatiana clavadista, Tatiana, y como ahora, ¿no? Que sigo haciendo muchas cosas, pero Tatiana nunca perdió eso. Entonces, en ese momento le llamaban rebeldía, yo ahorita lo llamo ser fiel a lo que uno quiere. Claro, pero en ese momento, pero en ese momento era mala pues, idea, ¿no? No estaba padre porque además todos los demás lo hacían así. Entonces era, pues sí, pero Tatiana se va a ir a su casa, ¿no? Y Tatiana no importa, va y viene, pero ella descansa en su casa y está con su familia, porque también eso te desconecta, ¿no? Estás 8 horas aquí metido en la alberca y pensando nada más en clavados, y todavía te vas a dormir pensando en eso mismo con la misma gente que estuviste todo el día. Para mí era una carga mental demasiada, ¿no? Y yo dice, no, llegas a tu casa y te desconectas de todo y vuelves a ser uno más. Entonces yo creo que eso me permitía llegar cada día con el ánimo renovado, con las ganas renovadas, con toda la actitud que se necesita para dejar todo en el entrenamiento, ¿no? Entonces yo llegaba fresca. ¡Wow! Hay algo que muy pocos, y hay que decirlo con todas sus letras, en muy pocas ocasiones, en el mundo del deporte y en muchos otros, un mexicano en una competencia internacional puede ver a los ojos a cualquier nación del mundo y decir, tenme miedo. Que esa es la realidad de los clavados. O sea, hay deportes en los que México es una potencia, lo ha demostrado a lo largo de los años, no es un capricho, se llevamos muchos años asombrándonos, emocionándonos y enorgulleciéndonos de los clavados mexicanos, de las clavadistas como tú. ¿Qué se siente cuando tú llegas a una competencia? En ese entonces llegas a una competencia, a la Copa del Mundo, al Panamericano, al Centroamericano, a cualquier otra, y decías, soy de México. Sabes que eso le infunde respeto a... No importa, ¿no? Aunque sean las chinas, que siempre nosotros las tenemos, ay, estas chinas son como muy perfeccionistas. No importa, porque ese nombre México en ese momento impone respeto. ¿Qué siente una mexicana? No, y te lo digo porque hay que ser muy honestos. Muy pocas personas, muy pocas mexicanas, mexicanos como tú, han podido ver a los ojos al resto del planeta y decirle, ténganme respeto, soy de México. Y eso nos llena de orgullo. No, te sientes como rockstar, o sea, sabes que a donde llegues la gente va a estar viendo qué haces, qué traje de baño traes, qué serie estás haciendo, qué clavado nuevo has hecho. Pero es parte de la tradición que tenemos, o sea, la primera medalla se ganó creo que en 1950 y tantos, ¿no? Con Joaquín Capilla. Entonces, a 2008, que fue mi época, pues ya llevábamos años en esto, ¿no? Y siempre había sido una tradición que tenían los hombres, pero a Paola y a mí nos tocó abrir camino y ser la primera medalla que consiguieron unas mujeres en clavados. Wow. Entonces, es parte de la tradición, y ahora pues muy contentas porque después de esa han venido todavía más, ¿no? Y han venido en individual, y han venido no nada más de bronce, sino también de plata. Entonces, ahorita yo ya veo más equilibrado, porque tanto el equipo femenil como el equipo masculino que va a representar en Juegos Olímpicos, o bueno, que se proyecta, está muy equilibrado, ¿no? O sea, para donde voltees hay talento, para donde voltees puede haber una medalla. A ver, pero entonces déjame hablar de algo, Tatiana, antes de que se nos acabe el tiempo, y agradezco mucho estos minutos que nos has regalado. Pero ahora quiero hablar del presente y luego quiero hablar del futuro. Ya nos fuimos hasta cuando tenías 7 años y decidiste tirarte a la alberca y tu mamá te dijo, la veo un poco loca, pero que se tire. Pero ¿no? Bueno. Está bien. Pero hablemos del presente. Ciertamente, en el ámbito de clavados específicamente, pero también de natación, pero también de ciclismo y en muchos otros, México tiene una enorme posibilidad de destacar. Desde tiro con arco, que de repente dijimos, bueno, ¿y de dónde aprendimos a tirar con arco? Y ahora somos una potencia, ahora somos un país que se respeta en ese ámbito. Pero me da la impresión, Tatiana, que todas estas nuevas generaciones de deportistas que nuevamente nos van a hacer contener el aliento 3 segundos en lo que caen a la alberca, o el minuto en el que están tirándole al arco y todos decimos, concéntrate por el amor de Dios, ¿no? Son generaciones que, al igual que tú, siguen luchando con una pasión personal.
con una pasión que incluso va mucho más allá de los propios apoyos que ya debíamos haber generado. Quiero llegar a este punto en el que, ¿qué pasa, Tatiana? Tú que conoces esto desde dentro, ¿qué pasa que cada ciclo olímpico volvemos a escuchar que la federación no apoya, que la CONADE no apoya, que los deportistas tienen que sobreponerse a todas estas trabas? ¿Por qué no logramos de una buena vez hacer que todas las piezas fluyan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué escuchamos cada vez esto? Es muy sencillo, porque nunca ponemos al atleta en el centro de todos esos problemas. Si realmente las personas que se encargan de dirigir el deporte en nuestro país o que se encargan de tomar las decisiones dijeran qué es lo mejor para el atleta, pues las respuestas vendrían solas, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el atleta? Tener a un buen entrenador, que reciba un buen sueldo, que tenga una buena alimentación, que tenga a su doctor, a su fisiatra, todo su equipo multidisciplinario, que tenga buenos viajes, que pueda ir a competir, que tenga su uniforme, ¿no? Entonces, ¿qué no estamos haciendo? No estamos poniendo a los atletas en el centro de cualquier problemática. Están poniendo sus intereses personales, sus aspiraciones personales, pero es que yo, y es que no me conviene. Entonces, están pensando nada más en lo que es bueno para ellos, o lo que les conviene, o las personas que les permitieron llegar ahí, que es lo que conviene al grupo, o a los intereses que tienen allá, menos qué es lo mejor para el atleta y lo mejor para desarrollar el deporte en nuestro país. Entonces, así difícilmente vamos a poder tomar buenas decisiones, ¿no? Porque entonces nada más estamos respondiendo a otras situaciones en vez de atacar el verdadero problema, que es cómo puedo apoyar a los atletas y cómo puedo seguir desarrollando el deporte en México. Wow, es que eso parece fácil de resolver, pero no lo veo. Quizá uno pensaría que lo ideal es, bueno, entonces, pero Tatiana, hazte cargo, ¿no? O sea, un poco podría ser esto como decir, bueno, a ver, si Tatiana lo tiene tan claro, ¿por qué no es la presidenta de la Federación de Natación? O, bueno, ¿qué es natación? Ya no sé ni si hay federación o hay qué, ¿no? O el organismo que sea, porque no sé cómo está ahí la cosa, pero entiendo que un poco entonces la apuesta debería ser, Tatiana, hazte cargo. Pues fíjate que desde que me retiré, ya hace más de 12 años, he tenido oportunidad de estar trabajando justamente en el gobierno. He sido servidora pública, he estado en cargos de elección popular y siempre en cada oportunidad que he tenido he tratado pues de dejar mi sello y de que realmente los deportistas tengan un beneficio, ¿no? Como dices, oye, pues tú conoces, tú sabes, tú viviste, pues oye, entiende, ¿no? O sea, sé empática. Y lo he estado haciendo así. He tenido satisfacciones, ¿no? De poder encontrarme a gente en la calle. Oye, es que tú me diste una beca. Oye, es que tú me ayudaste a gestionar esto. Oye, es que... Y lo he hecho ahorita nada más a nivel municipal, un poco a nivel estatal, y muy agradecida con las oportunidades que se me han dado. Me he estado preparando. Te digo, esto no es una ocurrencia o no es una moda, ¿no? De, ahorita pues... todo está muy mal, yo puedo... No, esto yo llevo haciéndolo más de 12 años y por eso también es que he sido muy reservada con mi vida, porque es complicado, ¿no? O sea, la gente te ve y dice, debe de tener todas las respuestas y debe de saber, ¿no? Pero la verdad es que no, ha sido mucha preparación y mucho ir todo el tiempo contracorriente, porque también hay muchos paradigmas y muchas cosas que tienes que ir superando y a veces no lo entiendo porque vengo de un ambiente totalmente ajeno a lo que es la política y las cosas en gobierno, pero siempre muy clara de lo que quiero, ¿no? Quiero que los deportistas no tengan que estar sufriendo o preocupándose por cosas que no tendrían que estarse preocupando, ¿no? Decía, ya de por sí tienes que entrenar 8 horas, ¿no? Sí. Y comer bien y descansar bien. Sí. Y ahora tienes que ver cómo vas a pagar tu viaje, en dónde vas a poder conseguir tu marca para poder ir a los Juegos Olímpicos, cómo, o sea, entonces dices, oye, ya de por sí entreno 8 horas, o sea, ya de por sí no puedo, o sea, yo en serio
me sorprende, o sea, cómo pueden manejarlo ahorita, toda la carga mental que tienen de la presión de unos Juegos Olímpicos y además estar viendo si sí van a poder ir, porque pues la federación, que si CONADE, que si el dinero, que si el aval, que si entonces dices, oye, no se vale, o sea, no se vale que las personas que deberían de estar encargadas de darles las mejores condiciones para que ellos estén bien, les estén poniendo esas piedritas en el camino, ¿no? Eso es lo que no se vale. Entonces, yo cada oportunidad que tengo, lo digo, o sea, necesitamos hacer algo, quien sea, que llegue, pero realmente que llegue con esa convicción de poner al atleta en el centro de lo que tiene que ser el deporte y de cómo tiene que hacerse, ¿no? Porque también decían, oye, pero pues ¿cuántas albercas tenemos, no? O sea, es que ¿cómo le hiciste, no? Pues es que mi mamá tenía que manejar una hora de ida y de regreso porque donde yo vivía no había alberca, ¿no? Entonces, también para las familias ha sido una carga muy grande que también se les tiene que reconocer. Y antes de que lleguen los Juegos Olímpicos, yo creo que sí merecen todas las familias, los entrenadores y los atletas ese reconocimiento, porque una vez que empiezan los Juegos Olímpicos y las medallas empiezan a caer, sabemos que todo el mundo es que yo. Todos ganamos, todos sí, ganamos, claro, todos ganamos, ¿no? Entonces, poco, sí. Eso, o sea, que esté todo el mundo muy claro de que esto es esfuerzo de los atletas, de los entrenadores y de las familias que no han dejado un solo día, que no han dejado que la situación, que la falta de apoyo les detenga en el cumplimiento de sus sueños, ¿no? Y también la iniciativa privada, porque también ha habido empresas que se han estado sumando y que han estado creyendo en los atletas y eso les ha dado a ellos un respiro. Entonces, pues agradecerle realmente a las personas que sí tienen el mérito y hacerle un llamado muy fuerte a toda la gente que se den cuenta que las cosas no están funcionando y que no estamos avanzando, ¿no? Y que ahorita viene una época muy importante en nuestro país de poder tomar una decisión y decir qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Entonces, que tomen acción, que participen y que pues, realmente lo hagamos con la convicción de encaminar a nuestro país pues hacia donde queremos, ¿no? Tatiana, yo te agradezco mucho estos minutos, agradezco mucho los momentos que nos has hecho vivir, los 3 segundos que nos detuviste la respiración, los 10 horas que gritamos ganamos una medalla, ¿no? Aunque nunca nos hayamos aventado de un trampolín, pero nos aventamos contigo y sufrimos esos 3 segundos y te agradezco mucho eso. Te agradezco mucho también tu visión a futuro de esto. Estoy seguro que veremos a Tatiana ser una voz de los atletas en el futuro. Lo eres ahora, lo estás haciendo ahora en tu trabajo como servidora pública. Y encuentro un poco, ya para terminar, sé que tienes prisa y te agradezco nuevamente mucho todo esto, encuentro una constante en muchos deportistas de alto rendimiento que después de terminar su ciclo como tú, ven y dicen, tengo que hacer algo y se involucran en el servicio público. Y te lo digo porque pareciera que es un tema de oportunismo, pero yo creo que es un tema de compromiso, de decir, yo conozco cómo se podría solucionar esto y admiro mucho que después de esto ustedes digan, puedo ser parte de la solución, quiero buscar ser parte de la solución. Así que estaremos muy pendientes, querida Tatiana, si nos lo permites, porque estoy seguro que serás una voz importante de los atletas en los próximos procesos, ¿no? Muchas gracias. En mi caso ha sido un tema de agradecimiento, porque sin mi deporte yo no hubiera tenido todas las oportunidades que tuve, inclusive de estudiar en una muy buena universidad, de conocer tantos países. O sea, yo en mi caso ha sido un tema de agradecimiento. A veces pareciera que es un poco oportunismo y para los que lo estén viendo así, yo sí les pediría que se tomaran un momento para reflexionar porque son muchos años de carrera y a veces el servicio público puede durar 3, 6 años, un mes, es muy corto. Entonces, sí que se preparen, sí que sepan realmente por qué lo están haciendo y que lo hagan con esa misma convicción que se paraban todos los días para entrenar, ¿no? Porque pues qué feo, ¿no? Que después de terminar como una gloria en el deporte, pues acabes con una muy mala impresión, ¿no? Claro. Entonces, nada más es cuestión de prepararse, tener bien claro hacia dónde quieres ir y te digo, la vida me sigue dando oportunidad de seguir transmitiendo esto.
Hace unos meses me puse a escribir una conferencia que espero tener la oportunidad de presentarla en algún con algún auditorio que me permitan, pero se llama La otra parte de la medalla, y es justamente de esto que hablamos, ¿no? Todo lo que la gente no ve, que viene detrás de una medalla, y sobre todo las partes que a veces no queremos platicar, como el dolor, como el miedo, como los pensamientos negativos, como la motivación. O sea, ya son unos temas que ya me metí yo muy, muy profundo, pero son esos pensamientos que a veces, oye, ¿cómo le haces para no tener miedo? Pues, o sea, no, o sea, sí hay toda una estrategia, sí hay toda una técnica, y que además la puedes ya después ocupar en cualquier situación de la vida, porque todo el tiempo estamos expuestos a nuevas experiencias, ¿no? Buenas, malas, al dolor, al miedo, a la enfermedad, a la pérdida de un ser querido, a todo eso. Entonces, pues yo que lo pude experimentar un poco en el deporte, y ahora con todo lo que he estado pues estudiando y viendo, pues dije, bueno, me gustaría poderlo compartir. Espero tener la oportunidad de hacerlo en algún auditorio que me pueda abrir las puertas. No, va a haber muchos. Y pues la idea es esa, ¿no? Seguir transmitiendo el mensaje, seguir ayudando a las generaciones, y pues que México pueda ser pues una potencia así como todos lo vemos, y que podamos seguir poniendo el granito de arena. Tatiana, he disfrutado mucho estos minutos contigo. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Tatiana. Gracias. Termino mi encuentro con una medallista olímpica. Percibo el orgullo con el que habla de su paso por los clavados. Pero no puedo dejar de lado la frustración también por el incierto apoyo para los deportistas. Tatiana Ortiz nos ha llenado de alegrías, nos hizo sentir orgullosos, y a unos días de una nueva justa olímpica, mi encuentro con ella me deja la pregunta necesaria de qué pasaría si de verdad decidimos apoyar al deporte en México. Si no fuera solo el esfuerzo personal y familiar de cada una de ellas y de ellos, quizá nos podríamos sentir cada día un poco más orgullosos. Por eso estoy seguro que la vida me depara otro encuentro.